Buenas noches, me presento, mi nombre en redes sociales es Mexican Politician, como te comenté antes de la entrevista, y pues quisiéramos saber cómo te llamas primero que nada. Hola, buenas noches, mi nombre es Adriana Luna. Ok, Adriana, mucho gusto. Te quisiera preguntar, ¿cuál es el motivo de que estás aquí en esta manifestación? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu motivo principal de ello? Y te invito a que nos compartas tu opinión. Sí, mira, lejos de lo que sostiene la gente, porque mucha gente sostiene que estamos aquí porque tenemos privilegios y porque queremos mantenernos con esos privilegios. Mira, la gente que trabaja en el Poder Judicial, bueno, contexto, estamos en una marcha en el poder para defender al Poder Judicial, aquí en Querétaro. Independencia judicial, en Querétaro. Entonces, la gente que trabaja en el Poder Judicial es gente que está acostumbrada a trabajar jornadas largas, somos profesionistas, preparados. La verdad es que lejos de que nos preocupe quedarnos sin trabajo, porque sí es una preocupación, pero tampoco no es nuestra mayor preocupación, sabemos que vamos a encontrar trabajo afuera y vamos a poder subsistir de una u otra manera. El problema es que con la propuesta de reforma judicial que está haciendo López Obrador, se vulnera o se intenta vulnerar la independencia judicial, que es la República es funciona bajo un sistema de contrapesos nacionales donde cada poder tiene pesos para que ninguno de ellos pueda tener más peso que otros. Entonces, al momento de que la reforma judicial se apruebe, se estaría vulnerando uno de los contrapesos nacionales, que básicamente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo ya están en manos de un partido político. Y eso es lo que pretende López Obrador. Llamado Morena. Eso es lo que pretende López Obrador. Entonces, por eso estamos manifestándonos, porque es muy preocupante que se le quite la independencia judicial al único poder que es independiente en el país. Es correcto, mira, como le comentaba a varios que les he hecho entrevistas, yo creo que lo importante es la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Mucha gente no conoce la división de poderes, y eso que se lo enseñan desde la primaria, ¿eh? Desde la primaria es básico conocer los 3 poderes de la Unión. Entonces, el hecho de que no haya contrapesos es verdaderamente peligroso porque le entregas el poder a una sola persona mediante 2 poderes, en este caso ya el ejecutivo y el legislativo. Ahora quieren el judicial por venganza política porque no le han cumplido los caprichos a López Obrador desde el judicial. Sí, porque el Poder Judicial es el único que puede frenar las reformas a la Constitución con el juicio de amparo, con todos los mecanismos, la acción de inconstitucionalidad. Es el único poder que puede frenar las modificaciones a la Constitución que quiere hacer López Obrador. Y ha frenado varias reformas donde él se pretendía hacer barbaridades. Por ejemplo, la militarización de todo el país. Una de las propuestas de López Obrador era tener a los militares en vez de policías federales y tener a los militares en las calles. Los militares tienen un corte de institución que hay muchos abusos militares, se rigen por un sistema penal, un sistema que ellos mismos, o sea, es un sistema independiente, ni siquiera entran a la justicia ciudadana normal. Se frenó, el Poder Judicial frenó esa reforma, y muchísimas más reformas que ha intentado hacer a la Constitución Andrés Manuel se han frenado gracias al Poder Judicial. Si el Poder Judicial se compra o se vende a un partido político, entonces estaríamos en graves problemas porque ya no había quien frenara las reformas descabelladas que pretende hacer. Sí, es correcto. Mira, ya ahorita, como les comentaba a todos, les falta un voto en el Senado. Un voto en el Senado. Y es peligroso que se venda al grupo parlamentario de Morena. Y ahorita pusieron a Noroña enfrente. Sí, a Noroña, qué preocupante. Es demasiado preocupante. Que dijo apenas un plebeyo como yo. ¿Quién soy yo? Que dijo que era un ejemplo de país Bolivia, Venezuela y Cuba. Para nada, esos tipos de gobiernos se observan, si se ponen un poquito a estudiar, conocerán lo que está pasando. Así empezó reformando el Poder Judicial, ¿no? Y es importante ello. Lo que llegó a hacer Maduro fue a tomar el Tribunal Supremo. O sea, a ponerlo de su lado, de su partido, sacar bancadas. Y la verdad es que lejos, como ya te comenté, de que podamos perder nuestro trabajo, ya ni siquiera eso es lo que nos importa. Lo que nos importa es que México siga siendo un país donde existan contrapesos. No te miento, sí se requiere una reforma al Poder Judicial. Concuerdo. Sobre todo en los estados, o sea, que la gente le quede claro que no somos fiscalía, que no somos poderes estatales. Que pertenecen al Ejecutivo, por cierto, Que pertenecen al Ejecutivo. Y a mí me han comentado gente, o sea,
pues va a ser lo mismo, van a tardar años en resolverse. Sus asuntos están en el poder estatal, están en la fiscalía, no están en el poder federal, porque, mira, te voy a ser sincera, estoy trabajando en un tribunal colegiado, resolvemos amparo directo, la última instancia que hay para resolverse. El asunto más viejo que tengo es de este año. Ok. O sea, son de este año 2024 y se procura que no llegue, o sea, que no tengan más de 6 meses sin resolverse. ¿Y qué opinas sobre eso? Porque López Obrador dice que la justicia es muy lenta y todos sus seguidores dicen lo mismo. La justicia es muy lenta por culpa del Poder Judicial, pero no observan las fiscalías, no plantean los ministerios públicos. ¿Pero qué opinas de eso? Porque al final de cuentas, los trabajadores del Poder Judicial que vienen desde abajo, ¿no? Desde la parte de arriba, pues traen una presión que de verdad les afecta a su salud o incluso se pierden momentos importantes con sus seres queridos, ¿no? Y eso no lo ve la gente. Invito a todos los morenistas, a todos los senadores, a todos los legisladores a tener un día de jornada laboral como la que tenemos los trabajadores del Poder Judicial. Yo he tenido jornadas laborales y están en mi QR, donde entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la mañana del otro día, sin quejarme ni nada, y a las 10 de la mañana tengo que presentarme otra vez. Entonces, invito a toda esa gente que quieren tomar el Poder Judicial. No, pero díselas esos canijos. Y que quieren estar aquí con nosotros, que vengan a redactar una sentencia de amparo, a redactar una sentencia de abreviado, a redactar acuerdos, resoluciones negativas de amparo, cumplimientos de amparo, que vengan y redacten, que los jueces de la Cuarta T sean capaces de entender los conceptos de agravio, las violaciones procesales, y que sean capaces de responderle y agotar todos los argumentos de las partes y respondérselos, porque de verdad no tienen ni idea de lo difícil que es y de los años de preparación que se requieren para poder llegar. Carrera judicial. Exactamente, para poder llegar. Mi jefa es magistrada, tiene más de 30 años de servicio, especialidades, maestrías, doctorado, un cúmulo de cursos, fue jueza en el sistema acusatorio adversarial, se fue a capacitar a Chile, se fue a capacitar a Estados Unidos. Y sí, las capacitaciones las paga el pueblo, las capacitaciones que ustedes nos han ofrecido y que la Escuela Judicial nos ofrece son pagadas por el pueblo y las estamos aprovechando, porque muchos me decían, no, pero los exámenes te los pasan. Ojalá me los pasan. Ojalá, porque son varios filtros. Sería secretaria, ¿verdad? Entonces, está muy difícil y es una vergüenza que quieran, o sea, hacerle creer a la gente lo que no pasa dentro del Poder Judicial. Para mí incluso sería más fácil que me elijan la ciudadanía y vote por mí la ciudadanía, porque tengo 5 años con mi cédula y 2 cartas de recomendación de vecinos, que seguir intentando hacer carrera judicial. Porque la carrera judicial está muy, muy difícil, pero muy, muy difícil. Porque ahora cualquiera puede ser juez, ¿no? O sea, por medio de tómbola, que 8 de promedio, 9 de promedio saliendo de la carrera, o sea... Ya lo dijo una diputada de Morena. A mi niña en el equipo de vóley le piden promedio de 8 para entrar. Es correcto, ¿no? ¿Cómo compara eso con la carrera judicial? La responsabilidad. Es correcto, y ni siquiera esos personajes que salen de la carrera de Derecho tienen la experiencia que se necesita para poder emitir por lo menos una sentencia, ¿no? No. Si los jueces y magistrados quedan en manos de la Cuarta T, les doy un año para que tengan miles de sentencias atoradas, porque no saben cómo resolverlas, porque se requieren años de preparación. Claro, los invito a todos los ciudadanos a que vayan a intentar hacer carrera judicial, a que sean 6 meses primero oficiales, después 8 meses actuarios, después 5 años secretarios y concursen todos esos años para que puedan ser jueces. Después de 5 años de ser jueces pueden ser magistrados. Obviamente eso no es nada más porque queremos que nos cueste mucho, que haya mucho esfuerzo, ¿no? Es meritocracia y la meritocracia genera experiencia y genera sentencias buenas. Mira, no te voy a mentir, los litigantes están con nosotros. ¿Por qué? Porque conocen las sentencias de amparo. No digo que no nos equivoquemos, no digo que no haya que reformar el Poder Judicial. Sí hay muchas áreas de oportunidad que tiene el Poder Judicial. Tenemos nuestra unidad de disciplina, tenemos unidades del Consejo que pretenden desaparecer. El Consejo, quien vigila el trabajo del Poder Judicial, ¿no? Aquí, o sea, nuestra nómina aparece Consejo de la Judicatura Federal, ni siquiera Poder Judicial de la Federación. El Consejo es el que vigila, hay unidades de vigilancia, de transparencia, de estadística, se rinde estadística mensual, pueden consultar, es pública la estadística mensual, cuántos asuntos ingresan, cuántos asuntos salen, a los jueces se les califica
cada cierto tiempo para poder ratificar un juez en su encargo. Deben haber tenido números buenos en sus expedientes, que se califica también por número de apelaciones y apelaciones concedidas. Deben de haber tenido números buenos, que no hayan tenido quejas, porque cualquier ciudadano, cualquier trabajador del Poder Judicial se pueden ir a quejar. Hay jueces suspendidos que proceden quejas en la unidad de vigilancia. No sé qué más quiere López Obrador, se quiere destruir un poder que es el de los más profesionalizados. Y así empezó pues la destrucción primero del Poder Judicial en otros países y después de ahí se fue centralizando el poder. Es correcto. Exactamente. Pues muchas gracias, te agradezco la entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches, me presento. Soy Mexican Politician en redes sociales y me puedes buscar en plataformas como TikTok e Instagram. Y pues bueno, estoy aquí porque no estoy a favor de la reforma del Poder Judicial como lo plantea López Obrador. Al final de cuentas sabemos que quiere centralizar el poder, ya tiene el legislativo, ya tiene el ejecutivo con Claudia Sheinbaum y ahora quiere tomar el judicial. Entonces, quisiera saber primero, ¿cómo te llamas? Disculpa. Soy Pablo Barrios, soy juez federal. Mucho gusto, Pablo. Quisiera saber el motivo por el cual estás aquí. ¿Por qué estás alzando la voz en contra de esta reforma? Adelante. Sí, mira, los jueces federales actuamos como un contrapeso en los actos de autoridad y por ese motivo es que nosotros consideramos que debemos de alzar la voz para mover conciencias, así como tú, convencer en los múltiples riesgos que existen de aprobarse la reforma en sus términos. Como atinadamente lo dijiste, estimamos que si esto se materializa, no es sino cooptar el poder, el único contrapeso que existe con la única intención de hacerse de las decisiones totalmente autoritarias y poder hacer en este país lo que le plazca al presidente. Es correcto. ¿Tú estás de acuerdo que haya jueces o en este caso puestos elegidos por tómbola, abogados recién salidos de la carrera con promedio de 8 y 9 que ni siquiera tienen experiencia en emitir una sentencia? ¿Qué opinas de esto, no? ¿Cómo lo plantea López Obrador en la reforma? Mira, amigo, yo soy profesor universitario hace 15 años y me he encontrado con muchísima gente talentosa en las universidades. Pero ser juez no es una cuestión nada más de conocimientos, también es generar templanza, valentía para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque existen muchos efectos contramayoritarios, es decir, los jueces federales tenemos que asumir posturas que a veces no son populares y tenemos que saber reconocer cuando una persona realmente le asiste el derecho y por ende tener la valentía de asumir las consecuencias de lo que uno hace dentro de los tribunales. Para eso existen miles de abogados que están formándose, algunos en la carrera judicial y otros en otras áreas, que les permiten obtener esas bases para que eventualmente puedan hacerlos. Esto pudiera parecer un acto de arrogancia, pero la realidad de las cosas es que no es así. El compromiso que se asume una vez que la toga le es impuesta sobre los hombros a un juez es enorme, no solo para con la patria, sino también para con las personas que vienen en nosotros en busca de justicia. Sí, es importante. Sabemos que hay buenos estudiantes de derecho, pero no tienen la experiencia de emitir una sentencia, ¿no? Y lo importante es la carrera judicial. ¿Qué opinas de ello? ¿Tú crees que gozan de privilegios, como lo dice López Obrador, o si hay una verdadera carrera judicial, como me lo han planteado varios trabajadores del Poder Judicial de la Federación aquí? No, bueno, de hecho, es precisamente ese el objeto de la carrera judicial, empezar a formar a los nuevos juzgadores, pero también quiero decirte que existen concursos abiertos. Yo precisamente fui designado juez a través de un método de selección de esta manera, donde se le permitió a abogados de otros extractos participar y solo aquellos que obtuvieron las mejores calificaciones fueron designados jueces. Es importante mencionar, existen profesiones y actividades que requieren precisamente esa experiencia. Los médicos tienen que hacer una residencia para tener la especialidad. Los pilotos tienen que tener horas de vuelo para poder pilotear una aeronave tripulada, entre muchos otros ejemplos que existen. Tener jueces improvisados es un riesgo para la sociedad y es un riesgo para el país mexicano. Oiga, pues imagínense, yo le pongo en manos su salud a alguien que va egresando de la carrera de medicina, a un cirujano, y que te diga, ¿sabes qué? Tengo un cirujano ya con más de 30 años de experiencia y un chavo que apenas va egresando de la carrera de medicina como cirujano, y te digo, lo vamos a rifar por tómbola, y ese personaje que te toque es quien te va a operar.
Es una verdadera incongruencia, la verdad, es un disparate. La realidad de las cosas, insistimos, la preparación y la experiencia deben de ser la principal característica que tenga que tener un juez para poder resolver de manera adecuada. Los derechos de las personas no son un juego y por tanto deben de tomarse con la seriedad que el caso corresponde. Es correcto, y de verdad es importante saber que no solamente el Poder Judicial se encarga de la justicia en México. Según las cifras de la OCDE, México es el país que menos invierte en su sistema de justicia. Así te lo digo, México es de los países que menos invierte en su sistema de justicia. Como en este caso, las fiscalías y ministerios públicos están olvidados, y eso es lo que no plantea López Obrador, eso es lo que no plantea Morena en su reforma. No toca a las fiscalías, no toca a los ministerios públicos, apenas el Tribunal Electoral tampoco lo van a tocar porque le hicieron modificaciones, porque le dieron la mayoría a Morena. Entonces, si va a reformar todo el Poder Judicial, que sean todo lo que constituye al Poder Judicial, ¿no? Y lo más importante, ¿qué opinas de los contrapesos que hay en un país? Porque en este caso ya en el legislativo les falta un voto en el Senado. Bueno, hay tres temas que tocaste demasiado importantes. El primero es la cantidad de dinero que se destina a la administración de justicia. Como atinadamente lo dices, México es uno de los que menos invierte en tal concepto. Para que una justicia pueda darse en términos sanos, las instituciones internacionales han dicho que por lo menos deben de tener el 2% del Producto Interno Bruto. México no llega ni al 1%. Otro ejemplo de eso es los señalamientos de los índices de la OCDE, donde ha dicho que al menos debe de existir 65 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿De aquí que suceda eso? México no tiene ni 4. Entonces es imposible arreglar con fórmulas mágicas los problemas que definitivamente existen en una institución, pero deben de tomarse por los caminos y canales adecuados. Como dices, el otorgar un presupuesto suficiente para crear los tribunales necesarios para la atención a la gente es indiscutible. Otra cosa que tocaste es el sistema de contrapesos. Definitiva y absolutamente, todos los individuos tienen el derecho fundamental de poder acudir a un juez independiente cuando estimen que una autoridad ha violado sus derechos. Eso es precisamente lo que nosotros hacemos, actuar como contrapeso en el actuar de las autoridades administrativas y también cuando las leyes son emitidas violando derechos fundamentales de las personas. Correcto. Y el tercer punto que dices es el derecho de las minorías. En el debate parlamentario, desde mi punto de vista, es muy importante escuchar a todos los sectores de la población. Por eso los parlamentos se dividen en la representación de sus votantes. El día de hoy, o hace unos días, le han dado el aval a través del Tribunal Electoral al grupo en el poder en la Cámara de Diputados, y eso le revela una mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que pueden cambiar sin ninguna traba cualquier ley, incluso la Constitución. Y de hecho las cifras de sobrerepresentación no son como las que ahorita están pasando en este momento. Es correcto. Hay una cosa también que se ha quedado de lado y que no deja de ser importante. Cuando existen minorías, el 33% de los disidentes con una ley que emite el Congreso tienen la posibilidad de impugnarla a través de una acción de inconstitucionalidad. Con las cifras que han sido aprobadas por el Tribunal Electoral, eso ni siquiera se puede acontecer porque no se alcanzan esos porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Única y exclusivamente acallaron a toda la oposición y es como si no existieran en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, como dices, hasta este momento les faltaría un voto. Esperemos tengan la civilidad y la fortaleza. Y el compromiso por los cuales fueron oposición en las elecciones, ¿no? Exactamente. Ese es un compromiso no con su partido, no con un color, es con la patria. Con la patria, es correcto. Y mira, a mí me preocupa bastante porque yo soy joven. Hay jóvenes que también están a favor de la Cuarta Transformación, pero muchos de ellos los veo desubicados. Y a los jóvenes que no estamos a favor de un gobierno, nos dicen traidores a la patria. O no solamente a los jóvenes, a quien sea, que somos traidores a la patria. Yo la verdad, yo no soy ningún traidor a la patria, porque yo estoy a favor de que sí haya una reforma judicial,
pero no en los términos como lo están planteando. ¿Tú qué opinas de que a los jóvenes nos dicen que por el hecho de ser jóvenes no tenemos voz, por el hecho de ser jóvenes que estamos en contra del régimen oficialista, somos traidores a la patria? Volvemos al tema de las incongruencias. Yo considero que el discurso político está lleno de mañas, porque el presidente de la República a veces los quiere utilizar a los jóvenes como aliados, precisamente diciendo, basta con que salgan de la universidad para que estén preparados y debidamente calificados para ser jueces. Y por otro lado, cuando existen gente pensante que en uso de sus libertades decide o Y se informa. Y expresa sus inquietudes, pues lo que vemos es que son atacados incluso. ¿Qué es lo que vimos en días perseguidos? pasados? Exactamente, ¿qué es lo que vimos en días pasados con los alumnos de la UNAM? Están siendo paleros de los maestros, están siendo intimidados por los mismos, está subestimando la juventud. La juventud hoy por hoy debe de estar informada, porque son las próximas generaciones y lo que sucede el día de hoy repercutirá no solo a ellos, sino también a sus hijos. El que no sabe de historia está condenado a repetirla. Es correcto. Y en Bolivia ya pasó esto. ¿Y qué es lo que sucede cuando se van a las urnas? Allá es obligatorio ir y si no van, los sancionan. Por eso todos van, pero anulan sus votos, ni siquiera saben por quién votar. Ese es un enorme riesgo que puede suceder en la nación mexicana. Te agradezco mucho tu opinión, mi estimado. Y pues bueno, ahí me puedes encontrar en las redes sociales la entrevista, te estaremos poniendo ahora sí que en exponencia con referente a lo que nos estás platicando y te agradezco de verdad de nueva cuenta por tus palabras. Con mucho gusto y espero que la audiencia a la que llegues te genere un impacto porque necesitamos despertar. México está en riesgo de perder su democracia y tristemente muchas personas no se están dando cuenta de ello. Muchas gracias. Gracias a ti.